Saludos y bienvenidos a Vamos a Compartir Intelecto y Corazón. Antes de comenzar con el tema de hoy, los invito a suscribirse a mi canal y hacer un clic sobre la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo vídeo. Cada vez que toca a la puerta una época profunda de crisis, nos sentimos atrapados, nos desencantamos, unos se deprimen y otros hasta montan en cólera, mientras que incluso algunos llegan a llorar y a sentirse sin fuerzas para luchar porque han sido golpe tras golpe. Pero la mayoría, más temprano que tarde, después de un periodo, se sienta a analizar, a reflexionar fríamente y también a encontrar nuevas ideas, nuevas motivaciones, y aparecen entonces opciones que la vida les ofrece. Se comienza a hacer planes y la gente se llena de esperanza. Finalmente el coraje los empuja e impulsa a echar a andar. Poco a poco se comienza a ver la luz y la vida a mejorar. Esta vez la situación del coronavirus, unida a la situación económica, ha puesto a todos de cabeza a lo largo del orbe. Pero yo les digo que nada es para siempre, ni la crisis económica, ni el virus chino de turno, que casualmente, coincidentemente, todos vienen de la China cada ciertos años. Pero no voy a meterme en este tema porque, aunque no lo voy a abandonar del todo. Lo que sigue lo dedico a todos los que desean tener más fuerza interior, mayor temple y vigor psíquico. La fortaleza consiste en vencer el temor manteniendo el temple en los tiempos difíciles, y es también dejar atrás el temor. La fortaleza va siempre de la mano de la voluntad y de la acción, que es al final la que nos construye interiormente, autorrealizándonos. Cuando uno es fuerte de espíritu, es capaz de dominarse a sí mismo, educando diariamente y persistentemente su voluntad. Se es fuerte cuando uno sabe hacerse cargo de sí mismo y mantiene bajo control las emociones y también los instintos. Por ejemplo, hay quien no aprende a soportar el aislamiento y sale y se arriesga y se reúne con los amigos. Eso constituye un acto de debilidad, porque está arriesgando su salud por una satisfacción pasajera, sin saber que lo de la edad con relación al virus es solo un mito. Es un mito porque todo depende de la carga viral que la persona reciba. Si usted se expone continuamente al virus, es muy posible que termine enfermo y hasta muera, y no importa la edad que tenga. La fortaleza siempre va acompañada de la perseverancia y es reforzada por esta última en momentos graves y de dolor, como los que se viven actualmente en todo el mundo. Hay que ser perseverantes para no sucumbir, manteniendo la fe en que todo se resolverá, incluso cuando seamos afectados de cerca. Nuestras familias, los vecinos, nuestros amigos y conocidos, junto al personal de salud, los científicos y algunos gobernantes también están sufriendo, pero eso no significa que debamos desalentarnos. Señores, aunque estemos en el fondo del infierno, porque el virus es altamente letal y no discrimina, tenemos que mantener la calma y la fe de que todo va a estar bien, de que todo se resolverá si actuamos responsablemente. La comunidad científica trabaja incansablemente de día y de noche para encontrar un tratamiento o una vacuna que inactive al virus. Amigos, la fortaleza nunca se debilita por factores externos. Más bien se derrumba cuando el hombre se descentra y por tanto pierde su coraje interior. Por eso, la fortaleza se alimenta de la fe que tengas en Dios o en ti, pero siempre de la fe y de la fuerza moral que es la que te permite mantener bajo control tus pensamientos, tus sentimientos, tus obras y tu propia vida. Los problemas nos pueden desafiar, pero eso no significa que no puedan ser resueltos. Todos y cada uno de ellos pueden ser resueltos. La audacia, el valor y el coraje son distintivos de aquellos que son constantes y se mantienen fuertes. Y nuestra historia a nivel mundial está llena de ejemplos así. Amigos, no se dejen arrastrar por el temor, ni permitan la dispersión de sus mentes con las malas noticias que los medios de comunicación nos ofrecen. Hoy solo se habla de las muertes en cada ciudad y del virus de la China en cada rincón del mundo.
pero son muchas más las personas que sobreviven a este. Tenemos que ver el lado positivo de esta situación, porque no todos van a enfermar, ni todos van a morir. Por eso, ten confianza en ti mismo, en tu organismo, en tus células, en tu sistema inmunológico. Aliméntate correctamente, descansa, relájate, ora, conéctate con tu yo profundo, con el Dios que vive dentro de ti y que no te abandona nunca, sin importarle lo que has hecho en tu vida, porque te ama. También toma decisiones sabias y pasa a la acción. Por eso yo me quedo en mi casa, porque quiero salir pronto a poder disfrutar de la luz del sol sobre mi piel, porque quiero ver a todos sonrientes con la posibilidad nuevamente de besar cuando quieran y de abrazar sin temor a un posible contagio. Pero primero tenemos que ser fuertes y cerrar la puerta de casa y quedarnos para desde allí ayudar a sanar al mundo. Olvídate de la impaciencia y del nerviosismo, que no conducen a ningún puerto seguro y solo te debilitarán. Seamos prudentes, valientes, perseverantes y solidarios para escoger lo correcto para nosotros y para los que nos rodean. Esto quiere decir que mientras nuestras vidas sean coherentes y dirijamos nuestras intenciones y toda nuestra fuerza hacia el logro del objetivo que deseamos, entonces lo lograremos. Habremos alcanzado la felicidad propia y la felicidad de los demás. Y ahora nuestro mayor tesoro, nuestra mayor felicidad en esta tierra, en este momento histórico que estamos viviendo, se llama salud. Unido a Dios, por supuesto, primero Dios, pero se llama salud físicamente hablando y se conserva quedándonos en casa. Eso es ser fuerte de espíritu, eso es tener dominio de uno mismo, ánimo de superarse y de esfuerzo cada día, control de los instintos y de las emociones, constancia, inteligencia y pasión ante las dificultades. Eduquemos a nuestros hijos para que sepan esforzarse. Este valor se aprende a través del entrenamiento y no se nace con él. Surge cuando se le crean hábitos y se les enseña a ser responsables, pero esto con constancia. Esto es esencial en la vida de cada persona. Cuando lo hacemos, le estamos enseñando otros valores como la fortaleza, la paciencia, la tolerancia, lo cual evitará en su vida la formación de la falsa idea de que todo llega sin esfuerzo. Eso es mentira. En este tiempo es difícil explicarle a un niño que no se le puede llevar el fin de semana a disfrutar de algún entretenimiento, porque se podría enfermar. Sin embargo, esto le permitirá aprender el valor del sacrificio y contribuirá a desarrollar su voluntad y a fortalecer su espíritu. Además, el sufrimiento y la frustración forman parte de la vida y nos hará más maduros emocionalmente, a todos. Yo sé que el esfuerzo no está de moda, sobre todo entre la generación del milenio, los millennials. Para algunos de ellos, el valor del esfuerzo y de la cultura del logro han pasado mejor vida, pero en algún momento de sus vidas les tocará aprender a muchos de ellos, y yo pienso que especialmente este tiempo presente es ese momento que les está enseñando o que les enseñará muy pronto cuando vean las consecuencias de sus inmadureces, como las salidas a las calles, las fiestas y las diversiones, que son buenas, pero no durante la cuarentena. Cuando la conducta está motivada, hay esfuerzo, porque este es movido por la pasión. Y sobre todo esto requiere de sacrificio y de sentido del deber. Los grandes hombres son aquellos que no dejan de esforzarse. Son aquellos que se encierran en un laboratorio buscando la vacuna que va a proteger a la humanidad. Los cocineros, los panaderos, los profesores y todos aquellos que madrugan por un mejor porvenir para ellos y para los demás. El personal de la salud y esos reporteros que arriesgan sus vidas en diferentes campos de batalla para mantenernos saludables e informados respectivamente. Otros, que también son grandes, son los que se han recluido en sus casas para evitar el COVID-19, para evitar enfermar a su familia, a sus amigos, a la gente que ama, a sus vecinos. Esa es nuestra arma más eficaz para protegernos. Si disfrutaste de este video, dale me gusta, deja tu comentario y no te olvides de compartirlo para que otras personas lo encuentren y lo puedan escuchar también. Y para ver más videos de mi canal, haz un clic sobre el botón de suscripción y también haz otro clic en la campana de notificación.
Los espero la próxima semana. Un abrazo a todos. Abur.